Un niño se lanzó sobre una enorme pitón y sufrió 3 dolorosas mordeduras mientras protegía a un lobo herido. Nadie podía imaginar lo que sucedería al día siguiente, cuando toda la manada apareció en su puerta. El bosque estaba envuelto en un profundo silencio, solo roto por el susurro de las hojas y el lejano graznido de los cuervos. La luz de la tarde se filtraba débilmente a través de las copas de los árboles, salpicando el suelo de rayos dorados y sombras. En aquella frágil quietud, un niño de no más de 12 años se topó con una imagen que le dejó sin aliento. Un lobo, con el costado desgarrado y sangrando, yacía indefenso cerca de las raíces de un roble. El corazón del niño latía con fuerza. Era consciente del peligro. A todos los habitantes del pueblo se les había advertido sobre los lobos, pero lo que vio no era un depredador listo para atacar. Era una criatura destrozada, con las costillas agitadas y los ojos apagados por el dolor. Y entonces lo oyó, el siseo, bajo, amenazante, saliendo de entre la maleza. Una pitón se deslizó hacia el claro, con su enorme cuerpo deslizándose sin hacer ruido, sus escamas reflejando la luz que se desvanecía. Su lengua se movía rápidamente y sus espirales se tensaban con anticipación mientras se acercaba lentamente al lobo herido. El niño contuvo el aliento. Debería haber corrido. Debería haber dado media vuelta, pero algo lo mantuvo clavado en el sitio. El temblor del lobo, la forma desesperada en que se apretaba contra el suelo como si esperara su fin. Con un grito más instintivo que meditado, el niño saltó hacia adelante. Con las manos desnudas, agarró el grueso cuerpo de la serpiente y la apartó del indefenso lobo. La pitón se retorció violentamente, atacando con una velocidad aterradora. Sus colmillos se hundieron en su brazo 1, 2 y luego 3 veces. El dolor lo atravesó, la sangre empapó su manga, pero se negó a soltarla. «Déjalo», gritó, aunque su voz era áspera, desesperada. Arrastró a la serpiente con todas sus fuerzas, luchando contra el dolor mientras el lobo se esforzaba débilmente por levantarse. La pitón retrocedió por fin, siseando, antes de deslizarse de nuevo hacia las sombras, dejando al chico temblando, sangrando, pero victorioso. Los ojos dorados del lobo se encontraron con los suyos durante un fugaz segundo, una conexión tácita forjada en el dolor y el desafío. Entonces, el chico se derrumbó de rodillas, con el brazo palpitando y la respiración entrecortada. No tenía ni idea de lo que significaría salvar al lobo, ni de cuánto le costarían sus heridas, y no podía saber lo que le esperaba al día siguiente, cuando el propio bosque respondería a su valentía. El niño se tambaleó hacia atrás contra las raíces del roble, agarrándose el brazo donde los dientes de la pitón le habían desgarrado la piel. La sangre brotaba en finos hilos, empapando la tierra. Su respiración era entrecortada, y cada bocanada de aire le quemaba el pecho. El bosque a su alrededor parecía inclinarse, los árboles giraban y el suelo se movía bajo sus rodillas. El lobo yacía a solo unos metros de distancia, con el costado jadeante y el pelaje manchado de sangre de una herida anterior. Por un momento, el niño pensó que tal vez tampoco sobreviviría a la noche. Sin embargo, incluso en su debilidad, el animal levantó la cabeza para mirarlo. Sus ojos dorados, agudos a pesar del dolor, se fijaron en el rostro del niño. No hubo gruñidos ni chasquidos de dientes, solo un intercambio silencioso que los unió en ese frágil instante. El niño presionó la mano contra las heridas, haciendo una mueca de dolor cuando éste le recorrió el brazo. La manga estaba rasgada y pegajosa, y la carne debajo estaba hinchada por el veneno. No tenía medicinas ni tela más allá del trapo de su camisa. Aún así, rasgó la tela en tiras y las envolvió torpemente alrededor de las mordeduras. «No dejaré que mueras», le susurró al lobo, aunque no estaba seguro de si esas palabras también iban dirigidas a él mismo. El lobo parpadeó lentamente, como si reconociera la promesa. Las sombras se hicieron más densas a medida que el sol se ocultaba tras los árboles. El bosque, antes dorado, se volvió frío y vigilante. Cada crujido de una rama, cada susurro de las hojas hacía que el niño se estremeciera.
Sabía que la pitón podría regresar, o peor aún, que otros depredadores podrían oler la sangre, pero sus piernas temblaban demasiado como para sostenerlo, y el lobo apenas podía moverse. Así que se quedó. Hora tras hora, se sentó junto a la criatura, obligándose a mantenerse despierto a pesar del fuego en su brazo. En un momento dado, el lobo gimió, tratando de mover su cuerpo. El niño extendió la mano instintivamente y la posó sobre su cuello. «Tranquilo», murmuró, «no estás solo». El lobo se quedó quieto bajo su caricia y juntos soportaron la larga noche. Al amanecer, el cuerpo del niño estaba febril. El sudor le empapaba el pelo y tenía el rostro pálido. Apenas podía levantar el brazo, pero de alguna manera se obligó a ponerse de pie. Tenemos que movernos», le dijo al lobo, aunque dudaba que ninguno de los dos pudiera hacerlo. Intentó convencerlo de que se levantara, tirando suavemente de su pelaje. Para su sorpresa, el lobo se puso en pie con dificultad, con las patas temblorosas, pero sin caerse. Dio un paso tambaleante, luego otro, antes de volver a desplomarse a su lado. El niño también cayó, jadeando, con la vista borrosa. Se apoyó contra el cuerpo del animal, y el calor de su pelaje lo mantuvo anclado en un mundo que amenazaba con salirse de control. El bosque volvió a quedar en silencio, pero no como antes. Ahora el silencio se sentía pleno, como si unos ojos invisibles estuvieran observando. El niño levantó la cabeza, con el corazón latiéndole con fuerza. Entre los árboles, las sombras se movían. Un gruñido sordo retumbó en la distancia, luego otro, más cerca. La sangre del chico se heló. Las siluetas emergieron, una a una, de la niebla matinal. Lobos, primero 2, luego 4, luego 6, con el pelaje reluciente por el rocío y los ojos ardientes de sospecha. Daban vueltas lentamente, con pasos silenciosos, con la mirada fija en el chico y en el lobo herido a su lado. Se le cortó la respiración. Quería correr, pero sus piernas se negaban. Quería gritar, pero el sonido se le atascó en el pecho. Lo único que podía hacer era quedarse quieto, con el brazo palpitando y la cabeza latiendo con fuerza. El más grande de los lobos dio un paso adelante, con su pelaje espeso y oscuro, entrecerrando los ojos al ver a su compañero herido. Bajó la cabeza y olisqueó el suelo donde se había acumulado la sangre. Luego, su mirada se desplazó hacia el niño. Durante un largo e interminable momento, el depredador y el niño se miraron fijamente, con el bosque conteniendo la respiración a su alrededor. El niño tragó saliva con dificultad. Yo le ayudé», susurró con voz quebrada. Levantó el brazo herido, mostrando las mordeduras vendadas, con la piel manchada por el veneno. «Detuve a la serpiente, lo intenté». Los lobos se acercaron, con el aliento humeando en el aire frío de la mañana. El corazón del niño latía con tanta fuerza que pensó que iba a estallar. Pero el lobo herido, contra todo pronóstico, levantó la cabeza débilmente y gimió levemente. El sonido se propagó por la manada. El lobo oscuro se detuvo, moviendo las orejas. Entonces, en un gesto que dejó sin aliento al niño, se hizo a un lado. Los demás lo siguieron, separándose lo justo para dejar un estrecho camino entre los árboles. El niño los miró, incrédulo. No estaban atacando. No lo estaban ahuyentando. Estaban esperando. El niño se puso en pie tambaleándose y colocó una mano temblorosa sobre el pelaje del lobo herido. Con todas las fuerzas que le quedaban, lo empujó hacia adelante. La manada se movió en silencio con ellos, rodeándolos pero sin atacar, con los ojos brillando como fragmentos de ámbar a la luz de la mañana. La visión del niño se volvió a nublar, pero antes de que la oscuridad lo envolviera, se dio cuenta de algo imposible. La manada no había venido a matarlo. Habían venido porque él había salvado a uno de los suyos, y lo que harían a continuación cambiaría su vida para siempre. Cuando el niño despertó ya no estaba en el claro. Tenía la cabeza apoyada sobre un suave musgo. La luz del sol se filtraba a través de las ramas y los sonidos del bosque lo rodeaban. Durante un momento de desorientación, pensó que estaba soñando, pero entonces sintió calor contra su costado. El lobo herido,
que aún respiraba, aún estaba vivo, y su pelaje rozaba su brazo. Se incorporó lentamente, haciendo una mueca de dolor cuando éste le atravesó el brazo mordido. Las vendas que se había atado estaban empapadas y su piel hinchada e irritada. Sin embargo, estaba vivo, al igual que el lobo. Solo eso le parecía imposible. Entonces los vio. La manada seguía allí. Los lobos yacían en un amplio círculo alrededor del claro, algunos dormitando, otros mirándolo con ojos agudos e inmóviles. Contó al menos 8, cuerpos fuertes, pelaje espeso, todos posicionados como centinelas silenciosos. El más grande, el líder de pelaje oscuro, estaba sentado a solo unos pasos, con sus ojos dorados fijos en él. El niño contuvo el aliento. Todos sus instintos le gritaban que se quedara quieto, que no moviera ni un músculo. Pero su lobo herido se movió débilmente y la manada respondió con gemidos bajos, como para tranquilizar a su compañero caído. Entonces el niño se dio cuenta de que no era su prisionero. Estaba bajo su cuidado. Pasaron horas en una paz incómoda. Los lobos no atacaron ni lo ahuyentaron. En una ocasión, un lobo más pequeño se acercó sigilosamente y dejó caer algo a sus pies, un conejo medio devorado. El niño lo miró fijamente, sin saber si era para él o para el lobo herido. Cuando el líder gruñó suavemente, el niño lo entendió. Era un regalo. Se le revolvió el estómago al pensar en la carne cruda, pero rompió un trozo y lo acercó con cuidado a la boca del lobo herido. Para su sorpresa, el animal lo tragó débilmente. Al anochecer, la fiebre del niño empeoró. Su visión se volvió borrosa, le ardía el brazo y le costaba mantenerse en pie. Los lobos se movían inquietos, levantando la cabeza y aguzando las orejas. Parecían percibir su debilidad. El líder oscuro se levantó y se acercó sigilosamente, bajando la cabeza hasta que su aliento calentó la piel del niño. Este se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza, pero el lobo no le mordió. Olfateó su brazo vendado y luego retrocedió con un gruñido sordo, no de ira, sino de advertencia, casi como si le instara a volver con su gente. Reuniendo las fuerzas que le quedaban, el niño se puso en pie tambaleándose. El lobo herido se apretó débilmente contra su pierna y la manada se reunió a su alrededor una vez más. El niño avanzó a trompicones por el bosque, guiado por la silenciosa presencia de los lobos, hasta que el primer destello de la luz del fuego apareció entre los árboles. Era el pueblo. Se oyeron gritos cuando apareció tambaleándose. ¡Es el chico! ¡Está vivo! Los aldeanos corrieron a su encuentro, con los ojos muy abiertos al ver a los lobos desvanecerse en las sombras. Solo el lobo herido se quedó lo suficiente como para que pudieran ver brillar sus ojos dorados una vez más antes de desaparecer en la oscuridad. El chico se derrumbó en los brazos de su madre, febril y tembloroso. «Un lobo, lo salvé», susurró antes de perder el conocimiento. Durante 2 días, permaneció en su cama, entre sueños y fiebre. Le limpiaron el brazo y se lo vendaron con hierbas, y el veneno fue desapareciendo poco a poco. Los aldeanos susurraban constantemente fuera de su puerta. Algunos hablaban con asombro. «Los lobos no lo mataron, lo protegieron». Otros murmuraban con miedo. «Ningún lobo perdona la vida a un niño. Hay algo sobrenatural en juego». Cuando el niño finalmente despertó, su madre lloró de alivio. Pero ella también lo miró de forma extraña, como si no hubiera vuelto a ser el mismo. «Hablaste mientras dormías», murmuró. «Los llamaste, como si fueran tu familia». La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Los cazadores afirmaban ver lobos merodeando por las afueras por la noche, con los ojos brillando en la oscuridad. Sin embargo, el ganado permanecía intacto y nadie resultaba herido. Era como si la manada estuviera vigilando, no acechando ni cazando, sino protegiendo. Los niños susurraban que los lobos eran ahora sus protectores, que habían venido porque él había salvado a uno de los suyos. Los ancianos fruncían el ceño y murmuraban que nada bueno podía salir de tanta cercanía con la naturaleza. Algunos incluso sugirieron ahuyentar a la manada antes de que se envalentonaran. Pero una cosa era innegable:
Donde quiera que iba el niño, las señales de los lobos lo seguían. Huellas en el barro detrás de su casa, sombras en la cresta al atardecer, un aullido grave que llevaba el viento cada vez que se alejaba demasiado. Y entonces, en la tercera noche, la verdad se volvió imposible de ignorar. Mientras el pueblo dormía, un coro de aullidos se elevó desde el bosque, resonando en el valle. No uno ni dos, sino las voces de toda una manada, cuyos gritos se elevaban juntos en una armonía inquietante. El niño se acercó a la puerta, con el brazo vendado apretado contra el pecho, y por primera vez desde el ataque de la pitón no sintió miedo. El sonido no era una amenaza, era una promesa. Los lobos no habían olvidado, y pronto todos en el pueblo verían hasta dónde llegaba su lealtad. A la mañana siguiente de los aullidos, el pueblo bullía de inquietud. Los granjeros discutían en voz alta junto al pozo. Los cazadores susurraban mientras afilaban sus cuchillos y las madres mantenían a sus hijos cerca, con la mirada fija en el bosque. El niño, con el brazo aún vendado con un paño de lino áspero, sentía toda esa presión mientras caminaba por la plaza. Oía las palabras que intentaban mantener en secreto: lobos, peligro, malditos, protegidos. Un grupo de cazadores le bloqueó el paso. Su líder, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, escupió al suelo. Esas criaturas deberían haberte matado. Los lobos no protegen a los niños, los matan. Lo que te perdonó la vida no fue la naturaleza, fue una advertencia. El niño tragó saliva con dificultad, con la voz temblorosa pero decidida. Me perdonaron la vida porque yo perdoné la de uno de ellos. Luché contra la pitón cuando no había nadie más allí. No huí. Quizás ellos vieron eso. Los cazadores se burlaron, o quizás están esperando. Las manadas ponen a prueba a sus presas, las agotan antes de atacar. Nos has traído peligro a todos, chico. Antes de que pudieran decir nada más, una anciana se acercó arrastrando los pies, apoyándose pesadamente en su bastón. Sus ojos eran agudos a pesar de su edad. Hablas de peligro, pero olvidas lo que hemos visto. El ganado intacto, los campos sin pisotear, los lobos merodeando. Sí, pero sin cazar. Ni una sola vez desde que el chico regresó. ¿A eso le llamas maldición? Yo lo llamo protección. Se oyeron murmullos. Algunos asintieron con la cabeza, otros la negaron. El cazador con cicatrices volvió a escupir. Ya veremos cuánto dura eso. Se dio la vuelta y sus hombres lo siguieron. La madre del chico lo abrazó con fuerza, con voz apagada pero firme. Quédate cerca de casa, no les des motivos para convertir su miedo en ira. Pero cuando lo miró, había algo más en sus ojos, algo entre preocupación y asombro. Esa tarde, cuando el sol se ponía, el niño salió a pesar de su advertencia. El borde del bosque lo llamaba, cada sombra le susurraba sobre ojos dorados. Caminó hasta llegar a la cresta más allá de los campos, y allí estaban. La manada emergió silenciosamente de entre los árboles, sus siluetas recortadas contra la luz que se desvanecía. El líder, de pelaje oscuro, se situó al frente con la mirada fija en él. Detrás de él, el lobo herido, ahora más fuerte, cojeaba hacia adelante, moviendo la cola una vez, como en señal de saludo. El pecho del niño se encogió. Levantó lentamente el brazo sano con la palma abierta. «Habéis vuelto», susurró. Los lobos no se acercaron, pero tampoco retrocedieron. Simplemente observaban. Su presencia llenaba el aire con algo pesado, eléctrico. Entonces el niño lo entendió. No solo lo estaban protegiendo, se estaban haciendo visibles. A la mañana siguiente, la prueba yacía en los campos. Un granjero irrumpió en la plaza gritando que sus cabras habían sido rodeadas durante la noche, pero no tocadas. En cambio, las huellas de los lobos rodeaban el corral, como si formaran una barrera. Ningún depredador, ni siquiera un perro callejero, se había acercado. Las discusiones estallaron al instante. «Nos están protegiendo», gritó un granjero. «Son espíritus guardianes con pelaje». Otros respondieron: «Es un truco. Se están acercando para poner a prueba nuestra debilidad». Al mediodía, el pueblo se había dividido en dos bandos.
Algunos se reunieron cerca de la casa del niño, dejando ofrendas de pan o velas y susurrando que los lobos lo habían elegido. Otros afilaron lanzas y murmuraron sobre atacar primero antes de que la manada se volviera más audaz. Esa noche, el niño se despertó con voces elevadas fuera de su ventana. Al asomarse, vio antorchas, cazadores reunidos con rostros sombríos. «Los expulsaremos antes de que se lleven a uno de los nuestros», gruñó el líder marcado por cicatrices. «Mañana al amanecer nos vamos». El pánico se apoderó del niño. No podía permitir que hicieran daño a la manada. Cojeando, salió y gritó con voz quebrada: «Si vais tras ellos, lo lamentaréis. No están aquí para matar. Me han salvado a mí y os han perdonado la vida a todos vosotros». Su súplica fue recibida con risas. «Eres un niño mordido por serpientes y mentiras», se burló uno de los hombres. «Te han marcado, ya no puedes ver el peligro». Pero antes de que los cazadores pudieran marcharse, otros dieron un paso al frente. Granjeros, madres, incluso la anciana con su bastón. «No causaréis daño donde no se ha mostrado ninguno», dijo con firmeza. «No se ha perdido ni una cabra, ni un cordero desde que comenzaron sus aullidos. Estarían iniciando una guerra que no necesitamos». El enfrentamiento se volvió tenso, las voces chocaban, las antorchas ardían, el niño estaba temblando, le dolía el brazo y le latía con fuerza el corazón. Pensó en el lobo que había salvado, en la manada que lo rodeaba en silencio, en el regalo de un conejo que le habían dejado a sus pies. Dio un paso adelante y alzó la voz por encima del caos. «Si los matáis, matáis a los únicos que me mostraron misericordia cuando debería haber muerto». Sus palabras se quebraron, pero la crudeza de las mismas silenció la plaza. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces los cazadores, murmurando maldiciones, bajaron sus antorchas. «Esto no ha terminado», siseó el líder marcado por las cicatrices. Esa noche, el niño yacía despierto, mirando fijamente las vigas. Los aullidos de la manada volvieron a elevarse en la distancia, resonando en el valle. Esta vez no eran inquietantes, sino desafiantes, como si respondieran a su postura en la plaza. Pero él sabía que la tregua era frágil. Un paso en falso, un animal muerto, una chispa de miedo, y el pueblo se volvería contra él. Los lobos lo habían elegido, pero al hacerlo, lo habían convertido en un puente entre dos mundos. Y los puentes, se dio cuenta, eran tan fáciles de quemar como de cruzar. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Los aldeanos miraban la línea de árboles como si fuera a escupir fuego en cualquier momento. Los niños susurraban sobre los ojos brillantes que decían ver al atardecer. Los cazadores murmuraban sobre lanzas y trampas, y su paciencia se agotaba. Y en medio de todo eso, el niño sentía la atracción del bosque como un latido que lo llamaba. Entonces, una noche, llegó el peligro. No de los lobos, sino de los hombres. Una banda de asaltantes descendió de las colinas, atraída por los rumores de una cosecha próspera. Llegaron al amparo de la noche, deslizándose por los campos exteriores, hasta que sus antorchas brillaron de repente en la oscuridad. Se escucharon gritos, el acero chocó y el pánico se extendió por el pueblo. El niño se despertó con el sonido de los gritos. Su madre lo agarró tratando de empujarlo debajo de la cama, pero él se liberó, con el brazo aún rígido por la mordedura de la pitón. Salió tambaleando, con el corazón latiendo con fuerza. La plaza era un caos. Los aldeanos huían, los asaltantes volcaban carros, el fuego lamía el techo de paja. Entonces, por encima del estruendo, se oyó un sonido que congeló a todos, un aullido, largo, grave, elevándose en la noche como una espada de sonido. Todas las cabezas se volvieron hacia el bosque, justo cuando el primer lobo irrumpió en la plaza, con los ojos brillando a la luz del fuego. Detrás de él vino otro y otro, hasta que toda la manada salió de las sombras. Sus formas se movían como plata líquida y sombras, rodeando a los asaltantes con una velocidad aterradora. El niño contuvo el aliento. Era la manada, los mismos lobos que los cazadores habían jurado matar.
no rodeaban a los aldeanos. Rodeaban a los atacantes. Un asaltante levantó su espada, pero antes de que pudiera caer, un lobo se abalanzó sobre él, le rompió el brazo y envió el arma al suelo con un estruendo. Otro asaltante intentó golpear a un aldeano que huía, pero fue derribado por el líder de pelaje oscuro. El pánico se extendió entre los asaltantes cuando se dieron cuenta de que no eran los cazadores, sino las presas. Los aldeanos, envalentonados, se unieron. Hombres y mujeres cogieron herramientas, piedras, cualquier cosa que pudieran empuñar. Con los lobos haciendo retroceder a los asaltantes, la marea cambió. Los gritos de terror sustituyeron a los gritos de rabia cuando los atacantes huyeron en la noche, perseguidos hasta el borde del bosque por la manada que gruñía. Se hizo el silencio, solo roto por el crepitar del fuego y la respiración entrecortada de los aldeanos. Los lobos no desaparecieron inmediatamente. Se quedaron allí, erguidos y vigilantes, con los ojos brillando a la luz del fuego. Durante un momento, depredadores y presas se limitaron a mirarse fijamente. Entonces, el líder de pelaje oscuro se giró, lanzó un ladrido agudo y la manada se fundió entre los árboles con la misma rapidez con la que había llegado. El pecho del niño se hinchó de asombro. «Nos han salvado», susurró con voz temblorosa. «Nos han salvado a todos». Pero no todos compartían su admiración. Por la mañana comenzaron las discusiones. En la plaza, las voces chocaban con más fuerza que las espadas de los asaltantes. «Vinieron cuando más los necesitábamos. Sin ellos, lo habríamos perdido todo», gritó un granjero, aún pálido por el terror de la noche. «Solo vinieron porque el niño los llamó», gritó otro. «No son protectores, son una maldición ligada a él. ¿No lo ven?». El cazador, lleno de cicatrices, dio un puñetazo en la mesa de la sala del consejo. «Esto es la prueba de lo que he dicho todo este tiempo. No son amigos. Están jugando con nosotros. Esta vez han ahuyentado a los asaltantes, pero la próxima vez, ¿a quién elegirán? Si confían en las bestias, lo pagarán con sangre». La anciana se puso de pie, golpeando el suelo con su bastón. «Los llaman bestias, pero hicieron lo que los hombres no pudieron. No derramaron la sangre de ningún aldeano, ahuyentaron el verdadero peligro. ¿Cómo pueden ser tan ciegos como para escupir sobre el regalo que se nos ha dado?». El consejo se dividió, la mitad asintiendo, la otra mitad murmurando maldiciones. El propio prefecto parecía indeciso y se frotaba las sienes. «Lobos defendiendo un pueblo, no tiene sentido, pero no puedo negar lo que vi. Por ahora no haremos nada, ni cacerías ni trampas. Observaremos». El niño escuchaba desde la puerta, con los puños apretados. Esa noche se escapó de nuevo, ignorando las súplicas de su madre. Caminó hasta la cresta y, como si lo hubieran llamado, apareció la manada. El lobo herido se adelantó primero, lo suficientemente curado como para caminar con firmeza, con sus ojos dorados brillantes. El líder oscuro le siguió, majestuoso en su silencio. El niño inclinó la cabeza. «No todos creen, pero yo sí. Nos habéis salvado. Nunca lo olvidaré». Las orejas del líder se movieron. Entonces, en un gesto que hizo temblar al niño, bajó la cabeza hacia él antes de volver a adentrarse en el bosque. La manada lo siguió, y sus aullidos se elevaron una vez más, resonando en el valle como una canción de desafío. Pero en la aldea, el miedo se convirtió en algo más agudo. Los cazadores comenzaron a susurrar planes en la taberna, con voces apagadas, pero llenas de rencor. Las palabras del hombre con cicatrices tenían peso. «Si no atacamos primero, ellos nos dominarán. La próxima vez, seremos la presa». El niño aún no lo sabía, pero el mayor acto de protección de la manada también había convertido sus espaldas en el blanco más grande. Y pronto tendría que elegir, interponerse una vez más entre los lobos y los hombres, o ver cómo destruían a las únicas criaturas que le habían mostrado lealtad. El pueblo no pudo mantener la paz por mucho tiempo. Tras la incursión, la gratitud había brillado en algunos corazones como brasas, pero el miedo la había sofocado en otros. Durante días, los debates llenaron la plaza y la taberna. Los granjeros insistían en que los lobos los habían salvado.
Las madres susurraban que ningún niño había resultado herido. Sin embargo, los cazadores afilaban sus cuchillos hasta altas horas de la noche, y su ira se endurecía hasta convertirse en determinación. El líder de los cazadores, ya herido en su orgullo por la rebeldía del niño, convocó una reunión secreta. Los hombres se reunieron a la sombra del granero, con los rostros iluminados solo por una linterna. Se acercan demasiado a nuestros hogares. Sisió. Han probado el poder. Los lobos que hoy protegen, mañana gobernarán. ¿No lo veis? El niño está embrujado. Lo han convertido en su portavoz. Un hombre dudó. Pero Garrick se ha ido, exiliado. Quizás deberíamos esperar. ¿Esperar hasta qué?, espetó el cazador. ¿Hasta que uno de ellos se vuelva contra nosotros? ¿Hasta que arrastren a uno de nuestros hijos al bosque? No. Al amanecer, los rastrearemos. Acabaremos con esto. Los demás murmuraron su acuerdo, aunque la inquietud persistía. La voz del hombre con cicatrices cortó los últimos hilos de duda. Si el chico interfiere, volverá a la casa de su madre o sangrará con ellos. Esa noche, el chico se revolvió en la cama, inquieto. No podía borrar de su mente la imagen de los ojos de los cazadores, la forma en que lo habían mirado cuando los lobos ahuyentaron a los asaltantes. Se levantó en silencio, se puso la camisa rota y salió a la fresca noche. Todavía le dolía el brazo por la mordedura de la pitón, pero subió a la cresta como había hecho muchas veces desde entonces. El bosque lo recibió con silencio. Entonces, como si lo hubieran estado esperando, apareció la manada. Sus ojos brillaban a la luz de la luna. El lobo herido, ahora más fuerte, se acercó a él con un suave gemido. El niño se arrodilló y le acarició el pelaje. «Están tramando algo», susurró con voz temblorosa. «Quieren cazaros para demostrar que sois peligrosos». El líder, de pelaje oscuro, ladeó la cabeza y lo miró con tranquila certeza. El pecho del niño se encogió. «No sé cómo detenerlos. No puedo luchar contra hombres adultos con lanzas». Un coro de gruñidos se extendió por la manada, pero el líder ladró una vez, con un tono agudo y autoritario, silenciándolos. El niño lo entendió. Lo que veía en sus ojos no era ira, era preparación. No tenían miedo, estaban preparados. A la mañana siguiente, los cazadores entraron en la plaza, armas en mano. El hombre con cicatrices declaró su intención ante el consejo con una voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. «Hemos vivido demasiado tiempo con miedo. Esta noche, los lobos serán expulsados o destruidos». Se oyeron gritos y protestas. Los granjeros gritaban, «¡Nos han salvado!». Otros gritaban, «¡Dejadlos en paz!». La anciana con el bastón golpeó el suelo con voz firme. «Necios, matáis a vuestros protectores por miedo a las sombras, y cuando vuelvan las verdaderas sombras, ¿quién os salvará entonces?». El niño dio un paso adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. Su madre intentó tirarlo hacia atrás, pero él se soltó. «Ellos me salvaron primero. Cuando debería haber muerto, me perdonaron la vida. Cuando llegaron los asaltantes, os perdonaron la vida a todos. Los llamáis bestias, pero han mostrado más misericordia que Garrick o sus hombres». La plaza estalló en gritos, dividida claramente en dos. El prefecto levantó las manos para pedir orden, pero su voz se ahogó entre los gritos. Por fin, rugió, «¡Basta!». La multitud se calló. Apretó la mandíbula. «Los lobos no nos han hecho daño. Hasta que lo hagan, permanecerán bajo mi vigilancia. Cualquiera que actúe sin autorización responderá por ello». El cazador cicatrizado se burló, pero se mordió la lengua. Sabía que no debía desafiar abiertamente al prefecto. Sin embargo, el niño vio la rabia en sus ojos, la promesa de violencia no expresada, pero grabada en cada línea de su rostro. Esa noche, el niño se quedó despierto, escuchando. Cada crujido de las vigas, cada susurro en el exterior le ponía los nervios de punta. Al fin se levantó y se dirigió a la puerta, mirando fijamente a la oscuridad. En la cresta, difuminadas contra la luz de la luna, vio unas siluetas, lobos erguidos vigilando la aldea.
Sintió tanto asombro como temor. La manada estaba más cerca que nunca, sin esconderse, sin dar vueltas, sino vigilando. Y aunque su presencia lo llenaba de consuelo, sabía que también alimentaba la furia de los cazadores. Su madre se unió a él en la puerta, con la mano en su hombro. «¿Vendrán, verdad?», preguntó en voz baja. «Sí», susurró el niño. «Los dos. Los lobos para protegernos y los cazadores para destruirlos». Los aullidos volvieron a elevarse, largos e inquietantes, recorriendo el valle. Algunos aldeanos se dieron la vuelta en sus camas, tranquilos. Otros se despertaron asustados, aferrándose a sus mantas. Y el niño se quedó entre esos dos mundos, sabiendo que la tormenta estaba a punto de estallar. La noche en que los cazadores decidieron actuar, el aire se sentía pesado, como si el bosque supiera lo que se avecinaba. El niño no podía dormir. Yacía despierto, escuchando el débil murmullo de las voces que traía el viento, el arrastrar de botas afuera, el traqueteo metálico de las lanzas. Cuando miró a través de las rendijas de las contraventanas, los vio. Media docena de hombres reunidos en el borde de la plaza, con antorchas apagadas para ocultar sus movimientos. A la cabeza, el cazador con cicatrices. Tenía la mandíbula apretada y los ojos agudos por la ira. El estómago del niño se retorció. Tenía que hacer algo. Se puso la capa, salió de la casa y corrió por el callejón trasero antes de que su madre pudiera despertarse. Sus pies golpeaban la tierra mientras corría, y su brazo mordido le dolía con cada zancada. Los cazadores se movían silenciosamente hacia la cresta. Él los seguía a distancia, con la respiración entrecortada. No hablaban mucho, solo murmuraban de vez en cuando, con voces tensas. «Esta noche acabaremos con esto. El prefecto no puede detenernos a todos. Ninguna bestia gobernará nuestro pueblo». El corazón del niño latía con fuerza. Sabía que no podía luchar contra ellos, pero no podía dejar que llegaran a la manada sin avisar. En la cima de la cresta, los cazadores encendieron sus antorchas, las llamas silbaban y las chispas saltaban hacia el cielo. El bosque brillaba con una luz parpadeante, proyectando sombras que bailaban y se retorcían entre los árboles. El cazador con cicatrices levantó su lanza. «Encontramos su guarida, la quemamos. Cualquiera que se interponga caerá con ellos». El niño salió disparado de entre la maleza, con la voz ronca por la desesperación. «¡Parad!». Los cazadores se giraron, sorprendidos. Por un momento, la luz de las antorchas iluminó su pálido rostro, su brazo vendado, su cuerpo tembloroso. «¿Qué haces aquí, niño?», gruñó el cazador con cicatrices. «No podéis matarlos», jadeó. «Nos han salvado, me han salvado a mí, han salvado al pueblo. No han hecho más que protegernos». Los hombres intercambiaron miradas inquietas, pero el líder se burló. «Por ahora nos protegen, los lobos no cambian, ya verás cuando se vuelvan contra ti». El niño sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a hablar. «Si los matáis, tendréis que matarme a mí también, me pondré delante de ellos». El grupo soltó un grito ahogado. Un hombre murmuró: «No es más que un niño». Otro siseó: «Está embrujado, te lo dije». El cazador con cicatrices se acercó, la luz de la antorcha dibujando líneas duras en su rostro. «¿Te pondrías del lado de las bestias en contra de tu propia gente?». «No son bestias», gritó el niño. «Son leales, más leales que los hombres que atacan en la oscuridad». Antes de que el líder pudiera responder, el bosque respondió por él. Un aullido rasgó la noche, grave, resonante, sacudiendo la tierra bajo sus pies. Luego otro, más cercano. Luego muchos. Las sombras se agitaron entre los árboles cuando la manada emergió, con los ojos brillando como el oro y los cuerpos tensos pero controlados. Formaron un semicírculo alrededor del niño con una postura inequívoca. No dejarían pasar a nadie. Los cazadores se quedaron paralizados, con las antorchas titilando en sus manos temblorosas. Un hombre susurró: «Están por todas partes». Otro maldijo entre dientes. El cazador con cicatrices gruñó forzando la bravuconería en su voz: «¿Veis?
Lo han hechizado, lo protegen como si fuera uno de los suyos. Esto terminará esta noche. Levantó su lanza. Antes de que pudiera lanzarla, el líder de pelaje oscuro dio un paso adelante, con los labios curvados y un gruñido que retumbaba como un trueno lejano. El niño levantó los brazos. ¡No!, gritó. Corrió entre ellos, colocándose directamente en la trayectoria de la lanza. «Si la lanzas, primero me golpearás a mí». El brazo del cazador, marcado por cicatrices, tembló. Detrás de él, uno de los hombres siseó: «No podemos matar a un niño. Esto es una locura». La voz del niño se alzó por encima del viento, clara y feroz a pesar de su temblor. «Me eligieron porque yo los elegí a ellos. Cuando la pitón atacó, no huí. Defendí a uno de ellos y ahora ellos me defienden a mí. Si no podéis verlo, entonces quizá las bestias no estén en el bosque, sino en vuestros propios corazones». La manada gruñó al unísono, y sus voces se fundieron en un coro escalofriante. Los cazadores vacilaron, y el miedo se impuso a su ira. Uno dejó caer la lanza y retrocedió. Otro bajó la antorcha y murmuró: «No quiero formar parte de esto». El líder, cubierto de cicatrices, se quedó rígido, atrapado entre la rabia y la vergüenza. Su lanza vaciló y finalmente la bajó. Su voz se quebró por la furia. «Esto no ha terminado, no puedes tenerlos a tu lado para siempre». Escupió al suelo y se dio la vuelta bruscamente. «Nos vamos». Uno a uno, los cazadores lo siguieron, apagando sus antorchas mientras regresaban al pueblo. Solo el hombre con cicatrices miró atrás, con una mirada que prometía que la lucha volvería a repetirse. Cuando se hubieron ido, el niño se derrumbó de rodillas, temblando. El lobo herido se acercó, apoyando el hocico en su pecho. El líder oscuro se mantuvo erguido, en silencio, y luego inclinó la cabeza una vez, en señal de reconocimiento, de pacto. El niño hundió el rostro en el pelaje del lobo, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «No dejaré que te hagan daño», susurró, «ni ahora ni nunca». La manada permaneció en las sombras, vigilante, y sus aullidos se alzaron una vez más, no como amenaza, sino como triunfo. Pero incluso en la victoria, el niño sabía que la batalla no había terminado. El miedo en los corazones de los hombres no desaparecía de la noche a la mañana. Los cazadores volverían, y cuando lo hicieran, tendría que mostrarse más fuerte que nunca. La semana siguiente, el pueblo vivió en una extraña especie de limbo. En apariencia, la vida volvió a su ritmo habitual. Se cuidaban los campos, se horneaba pan, los niños se perseguían unos a otros en el polvo. Pero en el fondo, el miedo y el asombro luchaban como dos bestias enzarzadas en combate. Cada noche, los aullidos resonaban desde la cresta. Algunos aldeanos encontraban consuelo en ese sonido y susurraban que los lobos los protegían. Otros se arropaban con las mantas, murmurando que las bestias se acercaban cada vez más, esperando el momento adecuado para atacar. El chico caminaba con el brazo aún vendado, aunque las heridas se estaban curando. Donde quiera que iba, los ojos lo seguían. Algunas manos se extendían para darle una palmada en el hombro, para agradecerle en silencio por enfrentarse a los cazadores. Otros se apartaban, escupiendo en el suelo como si tuviera una enfermedad. Se había convertido, sin quererlo, en la línea divisoria entre dos mundos. Una tarde llegó una amenaza real, no de los lobos ni de los cazadores, sino de la propia naturaleza. Se produjo un incendio en los campos del este, cuando una linterna se volcó con el viento. Las llamas lamían con avidez los cultivos secos y el humo se elevaba hacia el cielo. El pánico se apoderó del pueblo mientras hombres y mujeres corrían con cubos. Pero el fuego se propagó demasiado rápido, saltando de una hilera a otra. El niño se unió a la fila, tropezando por el cansancio mientras pasaba los cubos por la cadena. Su brazo herido le dolía, pero apretó los dientes y se negó a parar. Las chispas le quemaban la capa y el calor le ampollaba la piel. Los gritos de los aldeanos se elevaban desesperados. «Es demasiado fuerte. Perderemos la cosecha». Entonces se oyó el sonido, un coro profundo y ondulante de aullidos. Las cabezas se giraron hacia la cresta y de entre el humo,
emergió la manada. Al principio, los aldeanos gritaron, algunos dejaron caer sus cubos y retrocedieron apresuradamente. Pero los lobos no se abalanzaron sobre las personas ni el ganado. En cambio, se lanzaron a los campos. El líder de pelaje oscuro ladró con fuerza y la manada se dispersó. Saltaron a través de las hileras en llamas, mordiendo las ramas y pisoteando la hierba seca para sofocar las llamas. Algunos se revolcaron en la tierra, presionando sus cuerpos contra las zonas humeantes para apagarlas. Otros alejaron del peligro a las cabras y ovejas asustadas, mordiéndolas solo para llevarlas a un lugar seguro. El niño observaba incrédulo. «Nos están ayudando», jadeó. «Están luchando contra el fuego». Los aldeanos se quedaron paralizados, divididos entre el terror y el asombro. Un hombre gritó, «Mirad, están salvando a los animales». Otro gritó, «Ningún animal haría esto. Es un truco». Pero no era ningún truco. Junto con los aldeanos, los lobos hicieron retroceder el fuego. Cuando las últimas llamas se convirtieron en cenizas, la manada permaneció jadeando entre el humo, con el pelaje chamuscado y los ojos brillando a través de la neblina. El líder oscuro se giró una vez, mirando fijamente al niño al otro lado del campo. Antes de desaparecer entre los árboles, se hizo el silencio. Los aldeanos miraron fijamente el suelo chamuscado, el ganado ileso y al niño que permanecía sin aliento entre ellos. «Han salvado la cosecha», susurró un granjero con voz temblorosa. «Sin ellos, no tendríamos nada». Pero otro escupió en las cenizas. O quizá fueron ellos quienes lo provocaron. Quizá trajeron el fuego para hacernos creer que los necesitamos. Las discusiones estallaron de inmediato, más fuertes que antes. «Nos han salvado. Nos engañan. Son protectores. Son demonios». El prefecto intentó llamar al orden, pero la plaza hervía de gritos. Algunos aldeanos se acercaron al chico, le tocaron el hombro y le dieron las gracias por ser el puente. Otros lo miraron con ira, murmurando que estaba maldito, que había atraído a los lobos. Esa noche, el chico se sentó al borde de la cresta, con lágrimas corriendo por su rostro manchado de hollín. El lobo herido salió de entre los árboles y se acercó a él, con sus ojos dorados fijos en él. El chico enterró su rostro en su pelaje. «¿Por qué no pueden ver? ¿Por qué no pueden creer que no tienes malas intenciones?» La manada emergió silenciosamente detrás, con los ojos brillando a la luz de la luna. Volvieron a aullar, largo y desafiante, con sus voces resonando en el valle. El niño levantó la cabeza, con el sonido vibrando en su pecho. Era una canción de supervivencia, de lealtad, de desafío contra el miedo mismo. De vuelta en el pueblo, algunos yacían despiertos, escuchando con lágrimas en los ojos. Otros temblaban, acercando a sus hijos a ellos. El fuego no los había unido, sino que los había separado aún más. Y el niño supo entonces que la presencia de los lobos se había convertido en algo más que protección. Era una elección que el pueblo tendría que tomar, aceptarlos como guardianes o destruirlos por miedo. La tormenta ya no se avecinaba, ya había comenzado. Para el siguiente día de mercado, la división era visible para todos. La plaza, que antes era un lugar de comercio y cotilleos, se había convertido en un campo de batalla de palabras. Los granjeros que habían visto a los lobos llevar a sus cabras a un lugar seguro, los alababan como protectores. Las madres abrazaban a sus hijos y les susurraban bendiciones cuando los aullidos se alzaban por la noche. Pero frente a ellos, los cazadores se erigían con antorchas y lanzas afiladas, con voces fuertes y una ira más ardiente que el fuego que los lobos habían ayudado a extinguir. El cazador, marcado por las cicatrices, golpeó con el puño la pared de la taberna durante la reunión. «Ciegos insensatos, habéis visto a las bestias arrasando nuestros campos, atacando a nuestro ganado, ¿y lo llamáis protección? Yo lo llamo dominación. Nos rodean, nos ponen a prueba, nos muestran su poder en nuestros propios hogares. Cada día que esperamos, su control se hace más fuerte». «Salvaron la cosecha», gritó un granjero con voz quebrada. «Sin ellos, nuestros hijos pasarían hambre este invierno».
Lo visteis con vuestros propios ojos, se quedaron con nosotros cuando hombres como vosotros habrían huido. Los cazadores se echaron a reír. ¿Creéis que a las bestias les importan vuestros hijos? Solo les importa su manada. Y ahora han reclamado al niño como uno de los suyos. El niño se quedó rígido donde estaba, al borde de la multitud. Su madre intentó apartarlo, pero él dio un paso adelante, con la voz temblorosa pero clara. Ellos no me reclamaron. Yo los elegí. Defendí a uno de ellos cuando nadie más lo hizo. Y ellos decidieron defenderme a mí. No han hecho daño a nadie aquí, ni una sola vez. El cazador con cicatrices se burló. Todavía no. Pero los lobos no cambian. Cuando el hambre golpee, cuando las presas escaseen, verás su verdadera naturaleza. Y cuando se derrame sangre, será en tus manos, oh. El prefecto, que había permanecido en silencio, alzó la voz por fin. Basta. Los lobos no han infringido ninguna ley. No han quitado la vida a nadie de este pueblo. Hasta que lo hagan, no les daremos ningún golpe. Sus palabras transmitían autoridad, pero la inquietud se extendió entre la multitud. La división era más profunda que nunca. Esa noche, las antorchas ardían en secreto al borde de los campos. El cazador marcado reunió a sus seguidores, hombres demasiado inquietos para esperar el permiso. Sus rostros brillaban con el color naranja de la luz del fuego, duros por la determinación. Acabemos con esto, siseó. Esta noche los quemaremos. No esperaremos más a que el prefecto nos ate las manos. ¿Quién está conmigo? Uno a uno, los hombres dieron un paso al frente. Las lanzas brillaban. Los trapos empapados en brea estaban encendidos. El niño, escondido en las sombras, sintió que el pecho se le oprimía por el miedo. Los había seguido, temiendo que llegara este momento. Ahora estaba aquí. Corrió. Las ramas le arañaban los brazos mientras tropezaba hacia la cresta. Le ardían los pulmones. Veía borroso, pero no se detuvo hasta llegar al claro donde le esperaba la manada. El lobo herido se acercó con pasos sigilosos, con sus ojos dorados llenos de interrogantes. El niño cayó de rodillas, jadeando. «Vienen, todos ellos, antorchas, lanzas, quieren quemaros». El líder de pelaje oscuro se levantó, con los músculos ondulando bajo su pelaje. La manada se movió, con gruñidos que resonaban como truenos lejanos. El niño agarró el pelaje del líder, desesperado. «Por favor, no luches contra ellos. Lo tergiversarán. Dirán que tú atacaste primero. Están esperando una razón para odiarte». Los lobos permanecieron tensos, con los ojos fijos en él. Por un momento, temió que lo ignoraran, que desaparecieran en la noche o, peor aún, que cargaran contra los cazadores. Pero el líder lanzó un ladrido grave, agudo y autoritario. La manada se quedó quieta. Esperarían. El niño volvió a correr, esta vez de vuelta al pueblo. Llegó a la plaza sin aliento, gritando: «Los cazadores se han ido, van a por los lobos». Su voz se quebró por el pánico. Los aldeanos se volvieron, con los ojos muy abiertos. Se desató el caos. Algunos se apresuraron a seguirles, desesperados por detener a los cazadores. Otros maldijeron, pidiéndoles que terminaran lo que habían empezado. La división ya no era un susurro o un debate. Era un abismo que partía el pueblo en dos. A la cabeza de la multitud, el cazador con cicatrices y sus hombres desaparecieron en el bosque, con las antorchas ardiendo como serpientes de fuego. Detrás de ellos se agolpaba una multitud de aldeanos, algunos para animarlos, otros para detenerlos. El prefecto gritaba órdenes, tratando de restablecer el orden, pero sus palabras se ahogaban entre los gritos y el estruendo de los pies. El niño se abrió paso entre la multitud, con el pecho agitado. «Si llegan a la guarida, se acabó», se susurró a sí mismo. Sabía que la manada defendería su hogar si se veía acorralada. Se derramaría sangre, y una vez que eso ocurriera, ninguna palabra podría reparar la brecha. Se volvió hacia los aldeanos que lo rodeaban con la voz quebrada. «Si los matáis, matáis lo que nos ha salvado. Si los matáis, también me matáis a mí». Un murmullo recorrió la multitud.
Algunos le gritaron que se callara, otros lo miraban, indecisos. La madre del niño gritó, tratando de alcanzarlo, pero él se mantuvo firme, con lágrimas en los ojos. Delante, el resplandor de las antorchas iluminaba la línea de árboles, cada vez más cerca del hueco donde se escondían los lobos, y en ese momento, el niño se dio cuenta de la verdad. Ya no se trataba de bestias o hombres, de protección o miedo. Se trataba de una elección. La aldea elegiría la lealtad y la compasión, o se rendiría a la sospecha y la ira. Cuando los cazadores desaparecieron en el bosque, el niño tropezó tras ellos, sabiendo que tendría que interponerse una vez más entre las lanzas y los colmillos. Y esta vez, el resultado decidiría no solo el destino de los lobos, sino el alma del propio pueblo. El bosque se tragó las antorchas de los cazadores a medida que se adentraban en él, y las llamas proyectaban sombras largas y dentadas sobre la maleza. El niño corrió tras ellos, con los pulmones ardiendo y el brazo mordido palpitando con cada zancada. Las ramas le arañaban la piel, las raíces le enredaban los pies, pero se negaba a detenerse. Si llegaba demasiado tarde, los lobos quedarían atrapados en su madriguera y la sangre mancharía el suelo antes del amanecer. Podía oírlos delante, el crujir de las botas, el silbido del fuego, la voz del cazador cicatrizado ladrando órdenes. «Dispersaos, rodead la cresta, haced que salgan al descubierto». El chico irrumpió en el claro justo cuando los cazadores llegaban a la entrada de la guarida de los lobos. Las antorchas se encendieron, iluminando el hueco rocoso donde unos tenues ojos dorados brillaban en la oscuridad. La manada se mantuvo firme, en silencio, atenta, con los cuerpos tensos como resortes. El líder, de pelaje oscuro, dio un paso adelante, con los labios curvados y un gruñido grave que resonó como un trueno bajo la tierra. El cazador con cicatrices levantó su lanza. «Ahora». «No», gritó el niño, lanzándose al espacio entre los hombres y los lobos. Tropiezo, casi cayéndose, pero se obligó a mantenerse erguido, con los brazos abiertos. Las llamas se reflejaban en sus ojos mientras gritaba: «Si los queréis, tendréis que pasar por encima de mí». Los cazadores se quedaron paralizados, con las antorchas vacilantes. Uno murmuró: «Es solo un niño», pero el hombre con cicatrices gruñó: «Es el escudo de los lobos, apartadlo». La voz del niño se quebró, desesperada. «Nunca os han hecho daño, nos salvaron de los saqueadores, salvaron la cosecha, me perdonaron la vida cuando debería haber muerto, los llamáis bestias, pero ¿en qué os convierte eso a vosotros si los matáis sin motivo?» Los lobos detrás de él se agitaron, gruñendo al unísono. El niño giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para ver al lobo herido dar un paso adelante, marcado por cicatrices pero ahora fuerte, con sus ojos dorados fijos en él. Sintió el peso de la manada a sus espaldas, un muro de lealtad que se mantenía firme. El cazador marcado avanzó con la lanza en alto. «Apártate, chico. Última advertencia». El chico levantó la barbilla, aunque le temblaban las rodillas. «Golpéame entonces. Pero ten en cuenta esto: si los matas, matarás lo que queda de tu propia humanidad, y el pueblo te verá tal y como eres». Durante un instante reinó el silencio. Las llamas crepitaban en el aire húmedo y las sombras se movían entre los rostros tensos. Entonces los lobos aullaron. El sonido atravesó el claro, crudo y ensordecedor, resonando entre los árboles como una tormenta desatada. Los cazadores retrocedieron tambaleando, con las antorchas temblando. Las aves salieron disparadas del dosel, asustadas. La manada se abalanzó hacia adelante, no para atacar, sino para rodear al chico, formando con sus cuerpos un escudo viviente. El rostro del cazador, marcado por cicatrices, se retorció de rabia. «¿Veis? Lo reclaman como uno de los suyos. Ya no está con nosotros. Es suyo». Un granjero que había seguido a la multitud le gritó: «¡Estás ciego! Lo están protegiendo, no reclamándolo». Otros se unieron, sus voces chocando, algunos a favor de los lobos, otros en contra. El claro se convirtió en un campo de batalla de palabras, la luz del fuego proyectando a ambos bandos en un duro relieve.
El niño se tambaleó agotado, con las piernas pesadas. «Por favor», suplicó con voz ronca. «Míralos. Si quisieran sangre, ya estarías muerto. Se están conteniendo. Por mí, por ti, por todos nosotros». «No les hagas demostrar que te equivocas». Pero el cazador, marcado por las cicatrices, ya no podía oírlo. El orgullo y el odio ardían con demasiada intensidad en su pecho. Con un rugido, se abalanzó, apuntando con la lanza no a los lobos, sino al propio chico. Se oyeron exclamaciones de sorpresa. El chico abrió mucho los ojos y, entonces, el lobo herido saltó e interceptó el golpe. La lanza le rozó el costado, haciéndole sangrar, pero el animal se mantuvo firme, gruñendo, y obligó al cazador a retroceder. Se desató el caos. Algunos cazadores levantaron sus armas, otros las dejaron caer horrorizados. Los aldeanos que habían seguido a la multitud se apresuraron a entrar en el claro, gritando que se mantuvieran la paz y arrastrando a los hombres por los brazos. Los lobos gruñían, los humanos gritaban, las antorchas caían al suelo. El niño se aferró al lobo herido, con lágrimas corriendo por su rostro. «No más», susurró. «Por favor, no más». El líder de pelaje oscuro dio un paso al frente, más alto y orgulloso que todos. Se plantó frente al cazador marcado por las cicatrices, gruñendo con un rugido grave y constante. El hombre temblaba y su lanza se sacudía. Por un momento, pareció que iba a volver a atacar, pero no lo hizo. Dejó caer el arma, con la furia ardiendo en sus ojos, y escupió en el suelo. «Esto no ha terminado». Empujó a los aldeanos que lo sujetaban y se adentró en el bosque, seguido por sus hombres. El claro quedó en silencio, salvo por los sollozos entrecortados del niño y la respiración constante de los lobos. El lobo herido se apoyó contra él, con sangre brotando de su costado, presionó su mano sobre la herida y susurró: «Estoy aquí, no te abandonaré». Los aldeanos que se quedaron miraron atónitos y en silencio. Algunos se arrodillaron para recoger la lanza desechada, otros murmuraron oraciones. Un granjero dijo en voz alta lo que muchos pensaban: «Él se puso de su lado, y ellos se pusieron del suyo. Quizás nos hayamos equivocado todo este tiempo». El niño levantó la vista, con el rostro manchado de sudor y lágrimas. «No son monstruos, son guardianes, igual que lo fueron para mí». La manada volvió a aullar, esta vez más suavemente, y sus voces se entrelazaron en la noche como un juramento. El niño sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero en ese momento, con la manada rodeándolo y los aldeanos finalmente comenzando a ver, sintió que la marea estaba cambiando. Se acercaba el clímax, el momento en que la verdad sobre los lobos y los hombres se decidiría de una vez por todas. El pueblo despertó con rumores que se propagaron más rápido que el fuego por la hierba seca. La noticia del enfrentamiento en el bosque, de la rebeldía del chico, de los lobos que lo rodeaban como centinelas, había llegado a todos los oídos. Al amanecer, la plaza ya estaba llena. Algunas caras brillaban con asombro, otras con miedo, pero todas se sentían atraídas por la misma pregunta: ¿y ahora qué? El prefecto se encontraba en los escalones del ayuntamiento, con el rostro marcado por el cansancio. Levantó las manos para pedir silencio. «Anoche», comenzó con voz firme, «nuestros cazadores marcharon contra los lobos a pesar de mi orden. Se derramó sangre, pero no de bestias, sino de hombres. El muchacho solo vive porque los propios lobos lo protegieron». «¿Qué les dice eso?». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asintieron con la cabeza, ya convencidos en su interior. Otros negaron con la cabeza, reacios a abandonar el miedo. El cazador marcado, aunque ausente, seguía proyectando su sombra sobre la reunión. Sus seguidores murmuraban que el prefecto estaba ciego, que el niño los había hechizado a todos. El niño estaba de pie al borde de la plaza, con las vendas recién cambiadas y la ropa manchada de suciedad y sangre de lobo. Su madre le agarró por los hombros, rogándole que se callara, pero él dio un paso adelante de todos modos. Su voz se quebró al hablar, pero se oyó lo suficientemente lejos. «No han hecho más que protegernos»,
dijo. Cuando llegaron los saqueadores, nos salvaron. Cuando el fuego amenazó la cosecha, nos salvaron. Cuando los cazadores levantaron sus lanzas, no mataron, sino que nos protegieron. Vosotros los llamáis bestias, pero las bestias no eligen la misericordia. Solo los guardianes lo hacen. La plaza estalló. Vítores por un lado, abucheos por el otro. «¡Está embrujado!», gritó alguien. «Habla con su lengua». Otros respondieron: «Dice la verdad. Lo hemos visto con nuestros propios ojos». El prefecto gritó: «¡Basta!». El alboroto se calmó, aunque la tensión seguía latente bajo el silencio. Sus ojos recorrieron la multitud. «Entonces pongamos fin a esta división. Esta noche, ante todos los aldeanos, decidiremos, no con susurros, no con miedo, sino con lo que vemos con nuestros propios ojos. El niño y los lobos vendrán, y juzgaremos con la verdad, no con rumores». Esa noche, toda la aldea se reunió en el campo más allá de la plaza. Las antorchas rodeaban el claro, con sus llamas meciéndose al viento. El niño estaba en el centro, con el corazón latiéndole con fuerza. Su madre lloraba en silencio, aferrándose a su chal. Agricultores, madres, niños, cazadores, todos rodeaban el círculo, con los rostros pálidos por la expectación. Entonces se oyeron los aullidos. Desde la cresta, la manada emergió, sombras silenciosas deslizándose hacia la luz del fuego. Los aldeanos jadearon. Algunos retrocedieron, otros se inclinaron hacia adelante. Los lobos se desplegaron detrás del niño, con los ojos brillando como el oro, los cuerpos tranquilos pero alertas. El líder de pelaje oscuro se situó a su lado, imponente y majestuoso. El niño tragó saliva y habló. «Queríais pruebas. Aquí las tenéis. Están aquí, rodeados de fuego y lanzas, y sin embargo no atacan. Si fueran los monstruos que teméis, ¿seguiríamos aquí de pie?». Se hizo el silencio. Un bebé lloró. En algún lugar, un hombre maldijo entre dientes. Entonces, como si fuera una señal, el lobo herido cojeó hacia adelante. Se acercó lentamente al niño, con cada paso deliberado. Los aldeanos contuvieron la respiración, algunos listos para huir. El lobo se detuvo al lado del niño y bajó la cabeza, presionando contra su pecho. Los suspiros llenaron el aire. Una madre abrazó a su hijo con más fuerza. Un anciano susurró: «Ninguna bestia se inclina». El niño le acarició el pelaje, con la voz quebrada. «Este es el que yo salvé, el que debería haberme dejado morir. En cambio, me dejó vivir. Y ahora os muestra la verdad». El líder oscuro ladró una vez con fuerza. Ante esa señal, la manada se sentó al unísono, con la cabeza alta y el cuerpo relajado. No eran depredadores listos para atacar, sino guardianes, tranquilos y decididos. Los aldeanos estallaron con voces que chocaban entre sí. «Son protectores. Es un truco. Ningún lobo se comporta así. Quizás hemos estado ciegos». El prefecto levantó la mano. Su rostro estaba serio, pero su voz se oía con claridad. «Lo ven con sus propios ojos. Lobos que perdonan, lobos que protegen, lobos que se inclinan en lugar de matar. Si negamos esto, negamos la verdad misma. Yo digo que se queden, no como bestias a las que cazar, sino como guardianes de este valle». Los vítores ahogaron las protestas. Los granjeros levantaron los puños, las madres lloraron de alivio, los niños gritaron: «¡Guardianes!». Los seguidores del cazador marcado por las cicatrices se quedaron pálidos y en silencio, con su ira sofocada por el rugido de la multitud. El niño cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, mientras el lobo herido se apretaba contra él y el líder oscuro permanecía vigilante. Por primera vez, sintió que la marea realmente cambiaba. El miedo no había desaparecido, pero la esperanza había echado raíces más fuerte que nunca. Y aunque los lobos volverían al bosque, sus aullidos ya no sonarían como amenazas, sonarían como promesas. El pueblo cambió para siempre. La noche del juicio debería haber terminado con paz. Los aldeanos habían visto a los lobos inclinar la cabeza, habían visto al niño y al lobo herido juntos, habían oído las palabras del prefecto declarándolos guardianes,
Para muchos era suficiente. Se fueron a casa con el corazón más ligero y sus hijos susurraban historias sobre el lobo que se inclinó mientras se quedaban dormidos. Pero no todos se marcharon contentos. El cazador, marcado por las cicatrices, se quedó al borde de la luz de las antorchas, con los puños tan apretados que sus nudillos brillaban blancos. Sus seguidores se habían echado atrás, intimidados por los vítores de la multitud. Pero el odio ardía en él más que nunca. Había construido su vida sobre el miedo, sobre la creencia de que los lobos eran monstruos, que solo él tenía la fuerza para proteger al pueblo de ellos. Y en una noche, un niño y una manada de lobos lo habían destrozado todo. Mientras los aldeanos se alejaban, el cazador con cicatrices se quedó paseándose por el límite del claro. Su voz era un gruñido áspero en la oscuridad. Si no quieren ver la verdad, los obligaré. Esta noche, la bestia morirá, y me lo agradecerán. Se adentró en el bosque, con la antorcha apagada y la lanza en la mano. El niño se quedó cerca del claro con su madre, hablando en voz baja con el prefecto. Como Atlas, el líder de pelaje oscuro, se situó detrás de él, vigilante, y el lobo herido se apretó contra su costado. El niño nunca se había sentido más seguro, aunque el cansancio pesaba sobre sus miembros. Entonces se oyó un crujido. Pasos pesados rodeaban la maleza. El niño se tensó y giró la cabeza. El líder gruñó en voz baja, con las orejas erguidas. De entre las sombras salió el cazador lleno de cicatrices, con el rostro desencajado por la furia y la lanza brillando a la luz de la luna. Los pocos aldeanos que aún estaban cerca soltaron un grito ahogado. «Otra vez no», susurró alguien. El corazón del niño dio un vuelco. Instintivamente, dio un paso adelante, con los brazos abiertos. «¡Alto! Se acabó. Ya has visto lo que son». La risa del cazador fue áspera. «¿Sabe lo que son? Es listos. Os han hechizado a todos con trucos, pero no pueden ocultar su naturaleza para siempre. Esta noche acabaré con esta mentira». Apuntó con la lanza, no al niño, sino al lobo herido que se apoyaba débilmente a su lado. El niño gritó y se abalanzó sobre él. «¡No!». La lanza se lanzó hacia adelante, solo para encontrarse con un muro de pelo y músculos. El líder de pelaje oscuro se había movido como un rayo, apartando al niño de un empujón y colocándose entre el depredador y su presa. La lanza rebotó en su hombro, haciéndole sangrar, pero sin frenar su embestida. Con un rugido de furia, se abalanzó sobre el cazador, tirándolo al suelo. El claro se sumió en el caos. Los aldeanos se abalanzaron hacia adelante, algunos gritando al cazador que se detuviera, otros gritando que se expulsara a los lobos. Las antorchas se encendieron mientras hombres y mujeres se apresuraban a sujetar al cazador y a poner al niño a salvo. Pero el hombre con cicatrices no se rendía. Se levantó a duras penas, con la cara manchada de sangre y suciedad y los ojos desorbitados. Agarró un cuchillo que se había caído y se lanzó de nuevo hacia adelante, apuntando directamente al niño. El tiempo pareció romperse. El niño tropezó y su madre gritó su nombre. La hoja brilló al descender en un arco. Y entonces el lobo herido se abalanzó. Su cuerpo chocó con el del cazador, hundiendo sus colmillos profundamente en su brazo. Él gritó y soltó la hoja, que cayó inofensivamente al suelo. El lobo lo sujetó sin matarlo, pero inmovilizándolo, con las mandíbulas firmes y un gruñido que retumbaba en la tierra. El niño cayó de rodillas, sollozando, agarrándose al pelaje del lobo. «Me has vuelto a salvar. Nos has salvado a todos». La voz del prefecto retumbó por encima del estruendo. «Basta. Esto se acaba aquí». Los soldados irrumpieron en el claro, arrastrando al cazador lleno de cicatrices, cuyas maldiciones resonaban mientras luchaba contra su agarre. Su sangre goteaba en la tierra, mezclándose con la de los lobos, pero su furia había perdido su fuerza. Los aldeanos se quedaron paralizados, divididos entre el asombro y el miedo. Los lobos no habían matado, habían defendido. Por segunda vez, habían perdonado cuando podrían haber destruido. El prefecto miró a su alrededor con voz firme.
Lo habéis visto con vuestros propios ojos. Estos lobos no son nuestros enemigos. El enemigo estaba entre nosotros, cegado por el odio. Que esta sea la última vez que el miedo gobierna este valle. La multitud rugió, más fuerte que antes, sus voces sacudiendo la noche. ¡Guardianes! ¡Guardianes! Los niños lo gritaban, las madres lloraban, los padres inclinaban la cabeza. Los lobos finalmente soltaron su presa, retrocediendo, con los ojos brillando a la luz de las antorchas. El lobo herido lamió la mano del niño y luego cojeó detrás del líder. La manada se fundió en el bosque, dejando silencio y el eco de sus aullidos. El niño permaneció temblando, con los brazos de su madre rodeándolo, el rostro bañado en lágrimas. Miró el lugar donde los lobos habían desaparecido y susurró: «¿Volvieron a elegir la misericordia? ¿Seremos alguna vez dignos de ella?». Nadie respondió, pero los ojos de los aldeanos brillaban con algo nuevo. No solo asombro, no solo miedo, sino reverencia. El cazador, lleno de cicatrices, había sido arrastrado, destrozado. Los lobos se habían mantenido firmes, misericordiosos. Y el niño, pequeño y lleno de cicatrices, se había interpuesto entre dos mundos y se había negado a moverse. Se había llegado al clímax, pero la historia aún no había terminado. El valle nunca volvería a ser el mismo. El claro aún olía a humo y sangre. Los aldeanos se agolpaban en los bordes, con sus antorchas parpadeando nerviosamente, los ojos fijos en el niño, los lobos y el cazador, lleno de cicatrices, retenido por dos soldados. El rostro del hombre estaba desencajado por la furia y escupía mientras maldecía. «Necios, ¿no lo veis? Se volverán contra vosotros, os arrepentiréis de haberos doblegado ante las bestias». La voz del prefecto resonó, tranquila pero inflexible. «Basta. Vuestro odio casi ha destruido este pueblo 2 veces. La gente ha visto la verdad esta noche. Estos lobos han derramado menos sangre que vosotros». Pero el cazador cicatrizado se liberó con una repentina y violenta embestida. Arrebató una antorcha de la mano de un aldeano y giró, lanzándola hacia la guarida de los lobos. Las llamas lamieron con avidez la maleza seca y las chispas saltaron en la noche. Los gritos y exclamaciones llenaron el aire. «¡No!», gritó el niño, corriendo hacia adelante. Su brazo herido le dolía mientras agarraba la antorcha y golpeaba las llamas con su capa. Detrás de él, la manada se abalanzó y sus aullidos sacudieron el valle. El líder, de pelaje oscuro, saltó al frente, rompiendo ramas y apagando el fuego con furiosa precisión. Los aldeanos se apresuraron a ayudar, pisoteando la tierra, lanzando tierra y formando una línea frenética. En cuestión de minutos, las llamas se extinguieron. El humo se enroscaba en el aire nocturno, acre pero ahora inofensivo. Los lobos jadeaban, con el pelaje chamuscado y los ojos brillantes como oro fundido. El rostro del cazador se contorsionó con incredulidad. Su última arma, el fuego, había fallado. Sacó un cuchillo de su cinturón con un grito desgarrador. «Entonces lo acabaré con mis propias manos». Volvió a lanzarse, esta vez no contra los lobos, sino contra el niño. El mundo pareció hacerse añicos. El niño trastabilló hacia atrás, la luz de la antorcha reflejándose en la hoja. Su madre gritó su nombre. Los aldeanos se abalanzaron, pero demasiado lentamente. El cuchillo descendió en un arco, y entonces el lobo herido, el mismo que el niño había salvado de la pitón, se lanzó a su paso. Su cuerpo golpeó al cazador con toda su fuerza, y el cuchillo salió volando de su mano. Ambos cayeron al suelo, los colmillos del lobo clavándose en su muñeca, sujetándolo con fuerza. El claro estalló en gritos. Algunos aldeanos gritaban que mataran al cazador, otros que se contuvieran. Pero el lobo no lo mató. Lo mantuvo inmovilizado, gruñendo bajo, con los ojos ardientes pero controlados. El líder de pelaje oscuro dio un paso adelante, elevándose por encima de todos, con un gruñido que retumbaba como un trueno. El prefecto aprovechó el momento. Se adentró en el centro del caos, con su capa ondeando. Su voz retumbó, sin dejar lugar a dudas. «Mirad, los lobos han vuelto a perdonar. Han defendido al niño, nos han defendido a todos,
e incluso ahora se contienen en lugar de destruir. ¿Quién es aquí la bestia? ¿Ellos o el hombre que quemaría, apuñalaría y mataría a su propio pueblo? Un rugido de voces le respondió: «¡Guardianes! ¡Guardianes!». El canto se hizo más fuerte, sacudiendo la noche. Las antorchas se alzaron en alto y el pueblo se unió por fin, no por miedo, sino por reverencia. El cazador marcado se desplomó en las garras del lobo, sin fuerzas, con sus maldiciones ahogadas por la verdad que muchos habían visto. Los soldados se lo llevaron, con los ojos desorbitados por la rabia impotente. El niño se derrumbó de rodillas, agarrando el pelaje ensangrentado del lobo herido. «Me has salvado otra vez», susurró entre lágrimas. «Nunca lo olvidaré». El lobo le lamió la cara una vez, suavemente, antes de retroceder para unirse a la manada. El prefecto levantó los brazos. «A partir de esta noche, que se sepa, estos lobos no son nuestros enemigos, son los guardianes de este valle. Si les hacéis daño, nos hacéis daño a todos». El canto se elevó de nuevo, ahora ensordecedor: «¡Guardianes! ¡Guardianes!». Los niños gritaban hasta que se les quebró la voz, las madres sollozaban de alivio y los padres inclinaban la cabeza en señal de respeto. La manada aulló al unísono, sus voces elevándose por encima de los vítores humanos, resonando en el bosque y más allá. No era una amenaza, sino un juramento, un vínculo sellado con sangre, misericordia y lealtad. El niño permaneció tembloroso, con el brazo aún vendado, el corazón latiéndole con fuerza por el peso de lo que acababa de pasar. Se volvió hacia los aldeanos, con voz débil pero firme. «Una vez me eligieron a mí. Esta noche os han elegido a todos vosotros. No lo olvidéis nunca, y nadie lo olvidaría. La derrota del cazador marcado por las cicatrices supuso el fin del dominio del miedo en el valle. Los lobos regresaron al bosque, pero a partir de esa noche, sus aullidos ya no se temían. Se les daba la bienvenida, incluso se les celebraba como el canto de los protectores. El chico, que antes era solo un niño que se topó con un lobo herido, se había convertido en el puente entre dos mundos. Y aunque las cicatrices permanecerían en su brazo, en el costado del lobo, en los corazones de aquellos que habían dudado, había nacido la leyenda de los guardianes. El valle nunca volvió a ser lo que había sido antes. Algo fundamental había cambiado la noche en que los lobos se plantaron en el claro, salvando vidas cuando tenían todas las razones para no hacerlo. Los aldeanos se despertaban cada mañana con los oídos atentos a los aullidos, y cuando esas voces se alzaban desde las colinas, ya no se tapaban la cabeza con las mantas. En cambio, interrumpían su trabajo y escuchaban con reverente silencio. Era un sonido que les recordaba el fuego extinguido, los asaltantes ahuyentados, un niño protegido de un cuchillo. Los niños comenzaron a imitar los aullidos en sus juegos, persiguiéndose unos a otros por los campos, con sus gritos resonando en las colinas. Las madres se reían, sacudiendo la cabeza, pero ninguna los regañaba. Los granjeros dejaban a un lado porciones de carne o grano cerca del borde del bosque, simples ofrendas de agradecimiento. Incluso el prefecto, antes tan cuidadoso con sus palabras, se le oyó murmurar «Guardianes del valle», cuando el coro de los lobos se elevó al atardecer. El niño, aunque todavía era solo un niño, caminaba con una seriedad que antes no tenía. Su brazo tenía cicatrices que nunca desaparecerían por completo, pero ya no intentaba ocultarlas. Se habían convertido en marcas de su vínculo, prueba de la noche en que decidió interponerse entre los hombres y los lobos. Los aldeanos le tocaban el hombro cuando pasaba, algunos para expresarle su gratitud, otros aún recelosos, pero ninguno negando el papel que había llegado a desempeñar. Se había convertido en un símbolo tanto como la manada, un recordatorio de que la compasión podía ser más fuerte que el miedo. El lobo herido, al que había protegido de la pitón, solía merodear cerca del pueblo. Nunca cruzaba la plaza, pero observaba desde la línea de árboles, con sus ojos dorados brillando en el crepúsculo. A veces, el niño se escapaba y lo encontraba esperándolo. Se arrodillaba, apoyaba la frente en su hocico lleno de cicatrices
y le susurraba palabras que solo ellos entendían. Cada vez, el lobo le lamía la mano una vez antes de desaparecer entre las sombras. Pasaron las estaciones y la historia se difundió. Los viajeros llevaban consigo relatos del valle donde los lobos custodiaban los campos en lugar de devorarlos, donde un niño se había enfrentado al fuego y al acero y había sido salvado por criaturas que los hombres llamaban monstruos. La historia cambiaba con cada narración. Algunos decían que el niño hablaba el idioma de los lobos, otros afirmaban que los animales se inclinaban como los hombres, pero la esencia permanecía, un vínculo de lealtad que desafiaba el miedo. El nombre del cazador marcado por las cicatrices se mencionaba cada vez menos. Había sido exiliado, su furia se había agotado y sus advertencias se habían reducido a ecos amargos. Los niños crecían oyendo su nombre solo como parte de los versos más oscuros de la historia. El hombre que odiaba tanto que lo perdió todo. El niño, por el contrario, se convirtió en una figura entretejida en el tejido del valle. Se cantaban canciones sobre él y el lobo herido, sobre el fuego apagado, sobre los aullidos de la manada que rompían la noche. Los ancianos recitaban la historia como una lección, que la misericordia mostrada se devuelve multiplicada por 10, que la protección puede provenir de la naturaleza tan seguramente como de los hombres. Años más tarde, mucho después de que las heridas hubieran sanado y el niño hubiera crecido, regresó a la cresta donde todo había comenzado. El bosque estaba tranquilo aquella tarde, el aire cargado de recuerdos. Se encontró de pie junto al mismo roble donde había visto por primera vez a la pitón, donde la sangre se había mezclado con la tierra y la elección lo había cambiado todo. Durante un largo momento, pensó que estaba solo. Entonces, desde las sombras, el líder de pelaje oscuro dio un paso adelante, ahora más viejo pero aún formidable, con sus ojos dorados fijos. Junto a él venía el lobo herido, fuerte una vez más, con su cojera apenas perceptible. El niño, ahora casi un hombre, se arrodilló como lo había hecho años atrás, con el pecho oprimido por la gratitud. «Gracias», susurró con voz quebrada, «por salvarme, por salvarnos a todos». Los lobos permanecieron en silencio. Su presencia era respuesta suficiente. Entonces, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, la manada levantó la cabeza y aulló. El sonido se extendió por el valle, resonando en cada pared, llevándose cada aliento. Los aldeanos levantaron la vista de su trabajo, se detuvieron, escucharon, recordaron. En ese coro oyeron la verdad. El vínculo entre el niño y los lobos no era solo supervivencia, no era solo casualidad, era lealtad hecha carne, misericordia convertida en leyenda. Y así, el valle siguió viviendo, acunado por el canto de los guardianes que antes eran temidos, pero que ahora eran honrados. El niño y la manada habían demostrado algo que no se podía deshacer, que incluso en las criaturas más salvajes podía haber una lealtad más fuerte que el acero. La leyenda se contaría una y otra vez, la del niño que sangró por un lobo, la de la manada que perdonó cuando podría haber destruido, la de la noche en que el miedo dio paso al respeto. Y cada relato terminaría de la misma manera, con el valle escuchando, esperando, mientras la canción de los lobos se elevaba una vez más. Si esta historia te ha emocionado, compártela para que otros nunca olviden el poder de la lealtad y la compasión. No olvides suscribirte para conocer más historias reales increíbles de valentía y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves.